Este escenario contiene sonidos fuertes y pantallas parpadeantes que podrían causar miedo en los espectadores. Además, contiene tonos legítimos del Emergency Alert System, EAS, de los Estados Unidos que podría causar una activación accidental de este sistema, por eso no se recomienda que se reproduzca en algún televisor o radio. El autor no se hace responsable de activaciones accidentales. Nada de lo mostrado en este escenario pasó en realidad y posiblemente nunca lo haga. Se recomienda la discreción. This scenario contains loud sounds and flickering screens that could cause fear in the spectators. In addition, it contains legitimate tones of the Emergency Alert System, EAS, in the United States that could cause accidental activation of this system, therefore it is not recommended that play on a television or radio. The author is not responsible for accidental activations. Nothing shown in this scenario happened in reality and possibly never will. Discretion is recommended. Y en otras noticias, el Ministerio de Salud y Deportes ha encontrado una enfermedad desconocida en Trinidad, departamento de Beni. Los especialistas han informado que aparentemente es una mutación de la fiebre hemorrágica boliviana, una enfermedad causada por el virus mapucho, que es contagiado por roedores. Según información dada por el Ministerio de Salud y Deportes, se cree que la mutación puede ser contagiable mediante el aire y animales como vacas, caballos, ovejas, perros y gatos. Se han reportado casos en La Paz y Cochabamba. Casos no confirmados se han reportado en Santa Cruz. Se teme que la enfermedad se pueda expandir a otro. El Ministerio de Salud y Deportes ha emitido una alerta biológica para los departamentos de Beni, La Paz y Cochabamba, y una advertencia de riesgo biológico para el departamento de Santa Cruz. Mantenga la calma, por favor. Les recomendamos cerrar todas las entradas de aire, ponerse mascarilla y regresar a su residencia, si está fuera de esta. Se ha declarado cuarentena y la ley marcial para las regiones previamente mencionadas. Este es un brote de una mutación de la fiebre hemorrágica boliviana con transmisión aérea y zoonótica. Si usted experimenta alguno de los siguientes síntomas: fiebre, estornudos, malestar, migraña, dolor muscular, dolor articular y hemorragias, llame al 160. La enfermedad se está expandiendo rápidamente por Bolivia y tiene un estimado del 60% de mortalidad. Los síntomas aparecen en menos de un día. Ya se han cerrado todas las entradas y salidas del país. Por favor, preste atención a la radio y televisión para más actualizaciones de esta situación. Una alerta de enfermedad contagiosa ha sido emitida por el Ministerio de Salud. Vuelva a su residencia, lávese las manos, cierre las entradas de aire y use una mascarilla. La mutación de la fiebre hemorrágica boliviana, FHB grande 22, se ha expandido al Perú. Mantenga la calma, por favor. Debido a las propiedades zoonóticas de la enfermedad, lleve al exterior a todos sus animales, principalmente si son mamíferos. Si usted experimenta los siguientes síntomas: fiebre, estornudos, malestar, migraña, dolor muscular, dolor articular y hemorragias, llame al 106. Ya han muerto 300.000 personas en Bolivia. Se ha declarado ley marcial y cuarentena en los departamentos de Ancash, Lima, Lima Metropolitana, la Provincia Constitucional del Callao, Ica, Arequipa, Cusco, Puno, Moquegua y Tacna. Por favor, preste atención a la radio o la televisión para más información. No baje la guardia hasta nuevo aviso. Ya han muerto aproximadamente 12.000 personas y ya están infectadas 34.000.
Una enfermedad de transmisión aérea y zoonótica se ha detectado en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Valparaíso, Metropolitana de Santiago, O'Higgins. Mantenga la calma, por favor. El Ministerio de Salud ha detectado casos de FHB grande 22, una mutación de la fiebre hemorrágica boliviana. Todos los ciudadanos deben cerrar todas las entradas de aire, usar mascarilla, lavarse las manos y regresar a su lugar de residencia. Si usted reporta alguno de los siguientes síntomas: fiebre, estornudos, malestar, migraña, dolor muscular, dolor articular y hemorragias, llame al 131. Debido a las propiedades zoonóticas de la enfermedad es recomendable que no esté en una habitación con animales. Si tiene alguno, déjelos afuera de su casa. No se preocupe por ellos, está asegurado que los animales son más resistentes a esta enfermedad. Se ha reportado infección en todo tipo de mamíferos. Se ha declarado cuarentena y ley marcial en toda la nación, mientras se identifican más casos. Todas las entradas y salidas del país están cerradas por completo. Preste atención a la radio o a la televisión para escuchar más mensajes sobre esta situación de emergencia. O Ministério da Saúde emitiu alerta biológico para os estados de Mato Grosso do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás, Minas Gerais, Espírito Santo e Distrito Federal. A mutação da febre hemorrágica boliviana, que se originou no departamento boliviano de Beni, se espalhou pelo Brasil, principalmente pelas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. A doença é disseminada por via aérea e zoonótica. Tome medidas de higiene, como usar máscara, fechar todas as entradas de ar e lavar as mãos. Se você tiver vários dos seguintes sintomas: febre, espirros, mal-estar, enxaqueca, dor muscular, dor nas articulações e sangramento, ligue para 192. Tenha muito cuidado, a doença tem um índice de letalidade de 65%. Todas as entradas e saídas do país já foram fechadas. Preste atenção ao rádio e à televisão para mais informações futuras. El Ministerio de Salud ha emitido una alerta biológica para las regiones de Jujuy, Salta, Formosa, Chaco, Tucumán, Santiago del Estero, Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Mantenga la calma, por favor. Cierre todas las entradas de aire a su residencia, póngase mascarillas y lávese las manos. Una enfermedad infecciosa se ha expandido a Argentina. Si usted presenta alguno de los siguientes síntomas: fiebre, estornudos, tos, malestar, migraña, dolor muscular, dolor articular, petequia, sangrado nasal, flemones, meningitis, falla orgánica, hemorragias y desmayos, llame al 107. La mutación de la fiebre hemorrágica boliviana llamada FHB grande 22 es un virus muy peligroso y ya ha matado a más de 1 millón de personas en Bolivia, Chile y Perú. Se está expandiendo por Argentina. Ya han muerto aproximadamente 10.000 personas en nuestra nación. La enfermedad es de transmisión aérea y zoonótica. Saque a sus animales al exterior. Si ya están en el exterior, déjelos ahí. Se cree que los animales son más resistentes a la enfermedad que los humanos, así que no se preocupe. Se ha declarado cuarentena y ley marcial en las provincias previamente mencionadas y en las siguientes: Corrientes, Misiones, Catamarca, Córdoba, La Rioja, San Luis, La Pampa y Río Negro. Por favor, preste atención a la radio o la televisión para escuchar más actualizaciones en esta peligrosa situación.
El siguiente mensaje se emite a pedido del Ministerio de Salud Pública de la República del Ecuador. El virus FHB grande 22 ya ha llegado a Ecuador. Mantenga la calma, por favor. Aíslese de otras personas, use mascarilla, cierre todas las entradas de aire a su residencia y lávese las manos. Si está en un lugar público, vuelva inmediatamente a su lugar de residencia. La enfermedad se puede transmitir de forma zoonótica, por este motivo, le recomendamos llevar al exterior de su residencia a todos sus animales, principalmente si son mamíferos. Ya se ha declarado cuarentena y la ley marcial en todo el territorio continental de Ecuador. Si usted experimenta los siguientes síntomas: fiebre, estornudos, tos, malestar, migraña, dolor muscular, dolor articular, petequia, sangrado nasal, flemones, meningitis, falla orgánica, hemorragias y desmayos, llame al 911 inmediatamente. Ya se han detectado casos de la enfermedad en las provincias de El Oro, Guayas, Santa Elena, Manabí, Loja, Azuay, Pichincha, Esmeraldas y Imbabura. Por favor, preste atención a la radio o la televisión para obtener más actualizaciones sobre esta peligrosa situación. Por favor, preste atención al próximo mensaje de emergencia. El Ministerio de Salud Pública ha emitido una alerta biológica para toda la nación. La mutación de la fiebre hemorrágica boliviana, FHB grande 22, ha llegado a Uruguay. Mantenga la calma, por favor. Tome medidas higiénicas como el uso de mascarillas, el lavado de manos y el regreso a su residencia. Aléjese de todo tipo de animales. Si tiene mascotas, déjelas en el exterior. Si experimenta síntomas como fiebre, estornudos, tos, malestar, migraña, dolor muscular, dolor articular, petequia, sangrado nasal, flemones, meningitis, falla orgánica, hemorragias y desmayos, llame al 911. Esta enfermedad se ha expandido de manera severa por Sudamérica. Preste atención a la radio y la televisión para más información futura sobre esta situación peligrosa. Esta es una transmisión de emergencia. La mutación de la fiebre hemorrágica boliviana, FHB grande 22, se ha expandido a Colombia. Se han detectado casos en los departamentos de Cundinamarca, Huila, Tolima, Meta, La Guajira, Magdalena, Atlántico, Bolívar, Sucre, Córdoba, Antioquia, el Distrito Capital de Bogotá y el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Se ha declarado cuarentena y ley marcial en estos departamentos. Realice medidas de higiene como el lavado de manos, el uso de mascarillas y el distanciamiento de otras personas. Aléjese de cualquier animal. Si tiene mascotas, déjelas en el exterior. Si usted reporta alguno de estos síntomas, fiebre, estornudos, tos, malestar, migraña, dolor muscular, dolor articular, petequia, sangrado nasal, flemones, meningitis, falla orgánica, hemorragias y desmayos, llame al 125. Preste atención a futuros mensajes, por favor. El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social ha emitido una alerta epidemiológica para los siguientes departamentos: Central, Cordillera, Paraguarí, Ñeembucú, Presidente Hayes y el Distrito Capital. Se ha declarado cuarentena y ley marcial en estos departamentos.
Mantenga la calma, por favor. Recomendamos a todos los ciudadanos cerrar las entradas de aire, usar una mascarilla y lavarse las manos. Por favor, evite contacto con animales mamíferos. Si tiene mascotas, llévelas al exterior y átelas. Si usted reporta fiebre, estornudos, tos, malestar, migraña, dolor muscular, dolor articular, petequia, sangrado nasal, flemones, meningitis, falla orgánica, hemorragias y desmayos, llame al 141. Por favor, preste atención a la radio y la televisión para más información futura. Esta es una alerta de emergencia para la totalidad de la República Bolivariana de Venezuela. Mantenga la calma, por favor. La mutación de la fiebre hemorrágica boliviana, FHB grande 22, ya ha llegado a toda Venezuela. Por favor, siga acciones higiénicas como usar mascarilla, lavarse las manos y cerrar toda entrada de aire. Por favor, evite tener contacto con animales, principalmente si son mamíferos. Si usted tiene mascotas, déjelos afuera de su residencia. Ya se ha declarado cuarentena y ley marcial en todo el país. Si usted experimenta alguno o varios de los siguientes síntomas: fiebre, estornudos, tos, malestar, migraña, dolor muscular, dolor articular, petequia, sangrado nasal, flemones, meningitis, falla orgánica, hemorragias y desmayos, llame al 911. Las ciudades más afectadas por la enfermedad son Maracaibo, Barquisimeto, Valencia, Caracas, Mérida, Barcelona, Ciudad Guayana y Ciudad Bolívar. El Ministerio de Salud ha emitido una alerta biológica para la totalidad del país. La mutación de la fiebre hemorrágica boliviana, FHB grande 22, ha llegado a Panamá. Mantenga la calma y tome medidas higiénicas como el lavado de manos, el uso de mascarillas y el cierre de toda entrada de aire a su residencia. Se ha reportado la enfermedad en las provincias de Panamá, Panamá Oeste, Cocle y Colón. Si usted experimenta fiebre, estornudos, tos, malestar, migraña, dolor muscular, dolor articular, petequia, sangrado nasal, flemones, meningitis, falla orgánica, hemorragias y desmayos, llame al 911. No descarte esta alarma hasta nuevo aviso. Ya se han reportado más de 200 muertes a nivel nacional y aproximadamente 700 casos. Preste atención a la radio y la televisión para más información. Las entradas y salidas del país, incluyendo el canal, han sido cerradas para evitar la propagación. The Ministry of Health has issued a biological alert for the entire country. The mutation of Bolivian hemorrhagic fever, FHB22, has reached Panama. Stay calm and take hygienic measures such as hand washing, wearing masks,
and shutting off all air intakes to your residence. The disease has been reported in the provinces of Panama, West Panama, Panama Oeste, Conclay and Colon. If you experience fever, sneezing, cough, malaise, migraine, muscle pain, joint pain, petechiae, nosebleeds, phlegmons, meningitis, organic failure, bleeding and fainting, call 911. Do not dismiss this alarm until further notice. More than 200 deaths nationally and approximately 700 cases have already been reported. Pay attention to radio and television for more information. The entrances and exits of the country, including the canal, have been closed to avoid the spread. El Ministerio de Salud ha emitido una alerta biológica para las provincias de San José, Cartago y Punta Arenas. La mutación de la fiebre hemorrágica boliviana, FHB22, ha sido detectada en Costa Rica. Por su seguridad, es recomendable que tome medidas higiénicas como el lavado de manos y el uso de mascarilla. Cierre toda entrada de aire a su residencia. Se ha declarado cuarentena y ley marcial a nivel nacional, en lo que los servicios médicos detecten más casos. Si usted reporta gran cantidad de los siguientes síntomas: fiebre, estornudos, tos, malestar, migraña, dolor muscular, dolor articular, petequia, sangrado nasal, flemones, meningitis, falla orgánica, hemorragias y desmayos, llame al 911 o al 112 si está en celular. Esta enfermedad ya ha causado gran cantidad de muertes en Sudamérica, principalmente en Bolivia y en sus países vecinos. No descarte esta alerta hasta nuevo aviso. Preste atención a la radio y a la televisión para más actualizaciones en esta situación peligrosa. Ya se han reportado 1.820 muertes en nuestra nación. El Ministerio de Salud ha emitido una alerta biológica para la totalidad de República Dominicana. Mantenga la calma por favor y tome medidas higiénicas como el lavado de manos, el uso de mascarillas y el cierre de toda entrada de aire. La mutación de la fiebre hemorrágica boliviana, FHB22, ha llegado a la República Dominicana. Se ha declarado cuarentena y ley marcial en la totalidad de la nación. Evite todo contacto con animales mamíferos. Si tiene mascotas, déjelas en el exterior. Si usted reporta los siguientes síntomas: fiebre, estornudos, tos, malestar, migraña, dolor muscular, dolor articular, petequia, sangrado nasal, flemones, meningitis, falla orgánica, hemorragias y desmayos, llame al 911. Preste atención a futuros mensajes de emergencia. No descarte esta alarma. Ya han muerto 120 personas al momento de emisión de este mensaje y se han infectado 1000. El Ministerio de Salud Pública ha emitido una alerta biológica para las provincias de La Habana, Santiago de Cuba, Sancti Spiritus, Camagüey, Artemisa y Mayabeque. Se ha declarado cuarentena y ley marcial en estas provincias.
Los residentes de estas provincias deben tomar medidas higiénicas tales como el lavado de manos, el uso de mascarilla y cierre toda entrada de aire a su residencia. Aléjese de todo animal. Si tiene mascotas, déjelas en el exterior. Si usted experimenta fiebre, estornudos, tos, malestar, migraña, dolor muscular, dolor articular, petequia, sangrado nasal, flemones, meningitis, falla orgánica, hemorragias, desmayos, llame al 104 o a su servicio de ambulancia local. Por favor, preste atención a la radio o a la televisión para más información futura en caso de que se agrave esta situación. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social ha emitido una alerta de peligro biológico para los departamentos de Guatemala, Zacatepeques, Santa Rosa, El Progreso, Chimaltenango y Quetzaltenango. La fiebre hemorrágica boliviana, FHB 22, ha alcanzado nuestra nación. Mantenga la calma, por favor. Recomendamos el uso de mascarilla, el cierre de las entradas de aire y el lavado de manos. Recomendamos que evite el contacto con animales mamíferos. Si usted tiene mascotas, llévelas al exterior. Vuelva a su residencia de inmediato. Si usted experimenta fiebre, estornudos, tos, malestar, migraña, dolor muscular, dolor articular, petequia, sangrado nasal, flemones, meningitis, falla orgánica, hemorragias y desmayos, llame al 128. Preste atención a la radio y a la televisión para futuras actualizaciones en esta situación. Ya han muerto más de 1000 personas en Guatemala y se han infectado 20.000. Emergencia, 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 emergencia. Este es un mensaje de emergencia emitido a pedido de la Secretaría de Salud. La mutación de la fiebre hemorrágica boliviana, FHB grande 22, ha sido detectada en México. Mantenga la calma, por favor. Tome medidas higiénicas como el lavado de manos, el uso de mascarilla y el cierre de toda entrada de aire a su residencia. Evite todo contacto con animales mamíferos. Si usted posee algún tipo de mascota, llévela al exterior. Si usted experimenta los siguientes síntomas: fiebre, estornudos, tos, malestar, migraña, dolor muscular, dolor articular, petequia, sangrado nasal, flemones, meningitis, falla orgánica, hemorragias y desmayos, llame al 911. Ya se han reportado más de 20.000 muertes a nivel nacional. No descarte esta alerta hasta nuevo aviso. Por favor, preste atención a la radio y la televisión para más información en esta peligrosa situación. Los estados con las tasas de infección más altas son los siguientes: Quintana Roo, Yucatán, Campeche, la Ciudad de México, Estado de México, Morelos, Michoacán, Guerrero, Tlaxcala, Puebla, Hidalgo, Querétaro, Guanajuato y Veracruz. The following message is issued at the request of the Centers for Disease Control and Prevention. The Bolivian hemorrhagic fever mutation, FHB22, has spread to the United States. Do not panic and follow these hygienic measures for your safety. Wash your hands, wear a mask, distance yourself from other people,
Close all our entrances to your residence and take your pets outside with a form of identification only. If you experience the following symptoms: fever, sneezing, cough, malaise, migraine, muscle pain, joint pain, petechiae, nosebleeds, phlegmons, meningitis, organ failure, bleeding and fainting, call 911 immediately. Quarantine and martial law have been declared in all the continental United States. Borders between states have been closed. The FHB22 is a really dangerous disease that is transmitted both aerially and zoonotically. It has approximately 70% of lethality. All airports and borders have been closed. There have been already reported 20,000 deaths and 190,000 cases in these states. Please pay attention to the radio or television for more updates on this dangerous situation. Un mensaje en español sigue. El siguiente mensaje se emite a pedido de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. La mutación de la fiebre hemorrágica boliviana, FHB grande 22, se ha extendido a los Estados Unidos. No entre en pánico y siga estas medidas higiénicas para su seguridad: lávese las manos, use una máscara, aléjese de otras personas, cierre todas las entradas de aire a su residencia y saque a sus mascotas afuera con una forma de identificación solamente. Si experimenta los siguientes síntomas: fiebre, estornudos, tos, malestar, migraña, dolor muscular, dolor en las articulaciones, petequias, hemorragias nasales, flemones, meningitis, insuficiencia orgánica, sangrado y desmayos, llame al 911 de inmediato. Se ha declarado cuarentena y ley marcial en todo el territorio continental de los Estados Unidos. Se han cerrado las fronteras entre estados. El FHB grande 22 es una enfermedad realmente peligrosa que se transmite tanto aérea como zoonóticamente. Tiene aproximadamente un 70% de letalidad. Se han cerrado todos los aeropuertos y fronteras. Ya se han reportado 20.000 muertes y 190.000 casos en estos estados. Preste atención a la radio o la televisión para obtener más actualizaciones sobre esta peligrosa situación. An epidemiological alert has been issued for the following provinces: British Columbia, Alberta, Ontario, Manitoba, Quebec. The Bolivian hemorrhagic fever mutation, FHB-22, has been detected in Canada. Please do not panic and commence hygienic procedures like hand washing, wearing a mask, and closing all air entrances to your residence. If you have pets, it's recommended to put them outside. Do not make contact with mammals. Martial law and quarantine have already been declared nationwide. In case you report these symptoms: coughing, sneezing, fever, malaise, migraine, muscle pain, joint pain, petechia, nasal bleeding, phlegmons, meningitis, organic failure, bleeding and fainting, call 911. Please stay tuned to the radio and television for more future information. Please do not discard this alert until new advice. The disease has already killed thousands in Canada and millions in Latin America. Une alerte épidémiologique a été émise pour les provinces suivantes: Colombie-Britannique, Alberta, Ontario, Manitoba, Québec. La mutation de la fièvre hémorragique bolivienne,
FHB22, a été détecté au Canada. S'il vous plaît, ne paniquez pas et commencez des procédures d'hygiène comme le lavage des mains, le port d'un masque et la fermeture de toutes les entrées d'air de votre résidence. Si vous avez des animaux de compagnie, il est recommandé de les mettre à l'extérieur. Ne pas entrer en contact avec les mammifères. La loi martiale et la quarantaine ont déjà été déclarées dans tout le pays. Si vous signalez ces symptômes, toux, éternuement, fièvre, malaise, migraine, douleurs musculaires, douleurs articulaires, pétéchis, saignements nasaux, phlegmon, méningite, défaillance organique, saignement et évanouissement. Appelez le 911. Veuillez rester à l'écoute de la radio et de la télévision pour plus d'informations futures. Veuillez ne pas jeter cette alerte avant de nouveaux conseils. La maladie a déjà tué des milliers de personnes au Canada et des millions en Amérique latine et aux États-Unis.